Lo que sabemos sobre la sexualidad femenina está desfasado. Se rieron, hicieron el amor y se volvieron a reír. Nancy Mitford, The Purpose of Love. Este viaje me ha enseñado, para mi sorpresa, que a pesar de que nos pasamos todo el tiempo hablando de sexo, la información que tenemos sobre la sexualidad femenina está desfasada. Si las mujeres pudieran acceder fácilmente o más fácilmente a los nuevos descubrimientos científicos y se pudieran beneficiar de estos conocimientos sobre la sexualidad femenina, que hasta ahora no se han divulgado ampliamente, entenderían mucho mejor sus propias respuestas sexuales y emocionales, lo cual las haría sentirse mucho más vivas y conectadas desde un punto de vista sexual. Muchos de estos descubrimientos iluminan nuestros sentimientos en conflicto con respecto a nuestra vocación de ser amadas y se refieren directamente a la necesidad de hombres y mujeres de comprometerse con lo que yo llamo las joyas de la diosa, el conjunto de comportamientos que activa el sistema nervioso autónomo de las mujeres. Liz Top, educadora sexual y autora de Vaginas, en una esclarecedora entrevista conmigo, en la que manifestó que las alumnas de instituto, incluso en nuestra ilustrada época e incluso en los colegios más prestigiosos, no tienen ni idea de la posición que ocupa el clítoris en el mapa de la vulva. Información que también ignoran los chicos de la misma edad. Se refirió a estos comportamientos bromeando solo a medias, como lo que las mujeres necesitan que los hombres no necesitan. La ciencia más reciente confirma que estos pequeños gestos y detalles que tan a menudo quedan relegados a la categoría de cosas que hacemos durante el cortejo y que dejamos de hacer en las relaciones de larga duración, esos extras sexuales o románticos que está bien repartir entre las mujeres, pero que no se consideran esenciales, son en realidad fundamentales física y emocionalmente para la vitalidad de las mujeres. Sin duda, estas prácticas aumentan el potencial orgásmico de las mujeres, pero además, e igualmente importante, las ayudan a mantener sus relaciones y pueden llegar a ser esenciales para su salud mental y su paz espiritual. Todas ellas se añaden a los gestos y atenciones que conforman las joyas de la diosa. Alguien se preguntará, ¿y por qué esta información no la conocen más personas? Existen varias razones para este desconocimiento. Una de ellas es que todavía demasiado a menudo es tabú escribir y hablar sin tapujos en los foros públicos sobre la vagina real y sobre sus necesidades y experiencias reales. En contraposición, a hablar sobre la sexualidad femenina desde el ángulo más convencional de los consejos sexuales que se incluyen en las revistas para mujeres. Otra razón por la que esta nueva información no ha llegado hasta las conversaciones corrientes es que gran parte de ella puede parecer peligrosa, al principio por sonar muy incorrecta políticamente. No resulta fácil tratar sobre la biología de la sexualidad femenina sin sonar reduccionista o sin indisponerse con la política de género. Si tratamos de abordar la naturaleza básica animal de las mujeres, corremos el peligro de sonar como si consideramos a las mujeres solo como animales o más como animales que los hombres. Lo más complicado es que si nos fijamos en la nueva ciencia, efectivamente las mujeres en determinados aspectos tienen más parecidos con los animales del que tienen los hombres. Ya sé que son afirmaciones controvertidas, pero como feminista creo que una exploración honesta de los potenciales aspectos animales y místicos de la sexualidad femenina no tiene por qué perjudicar en absoluto
la capacidad radical, intelectual y profesional de las mujeres. Para terminar, si no se ha producido un amplio debate sobre estos nuevos e importantes descubrimientos en los medios de comunicación, es porque la solución a muchos de los problemas sexuales a los que se refieren las mujeres no consiste en un medicamento nuevo y lucrativo, sino en un cambio en las relaciones humanas. En concreto, muchas veces la solución sería alcanzar ese pequeño y fácil objetivo, un cambio radical en la forma de comportarse en la cama de la mayoría de los hombres heterosexuales, con respecto a la mayoría de mujeres heterosexuales. Las principales empresas farmacéuticas, que son las principales financiadoras de publicidad en periódicos, revistas y webs dirigidas a la sexualidad femenina, no obtendrán ningún beneficio de millones de hombres que simplemente aprendan a acariciar mejor a su mujer, a mirarla durante más rato, a abrazarla con más tacto o a provocarle orgasmos que tengan una mayor capacidad transformadora. Sin embargo, es importante que esta nueva información se conozca en el mundo, porque los conocimientos que solemos tener sobre la sexualidad femenina están completamente obsoletos. La última gran investigación llevada a cabo que todavía alimenta nuestra noción de sexualidad femenina es el estudio sobre 10.000 ciclos de orgasmos que se recogen en los clásicos de William Master y Virginia Johnson. Respuesta sexual humana, 1966. Inadaptación sexual humana, 1970. Y la investigación de Sheer Heat sobre 3.500 mujeres. El informe Heat sobre la sexualidad femenina, 1976. Como ya hemos mencionado, Master y Johnson llegaron a la conclusión de que las mujeres y los hombres eran fundamentalmente iguales en su respuesta sexual. Otra de sus conclusiones fue que no había ninguna diferencia fisiológica entre un orgasmo vaginal y un orgasmo clitoriano. Master y Johnson todavía irritaron a las feministas al sostener que la estimulación mediante la penetración del pene bastaba para tener orgasmos. Sherhit discutió esta conclusión con su propio trabajo. Aportó datos según los cuales 2/3 partes de las mujeres no podían tener orgasmos durante el coito, pero sí los tenían si se masturbaban. Y solo 1/3 parte tenía orgasmos mediante la relación sexual. Las conclusiones de Master y Johnson de que la respuesta sexual de hombres y mujeres eran esencialmente iguales, junto con el interés de Hill por poner de relieve la importancia del clítoris y disminuir la de la vagina, al que hay que añadir la ola de feminismo que también apoyaba la importancia del clítoris y rebajaba al de la vagina. En ensayos como El mito del orgasmo vaginal de 1970 de Anne Coet. Es lo que nos ha llevado a la posición en la que nos encontramos hoy. La impresión general de que la sexualidad femenina es muy parecida a la sexualidad masculina, salvo por el hecho de que muchas mujeres pueden tener orgasmos múltiples. La creencia generalizada de que la vagina no es tan importante como el clítoris. Todavía hoy las columnas de consejos para mujeres, haciéndose eco del influyente ensayo de Ayn Codd, informan erróneamente a las mujeres que la vagina tiene muy pocas terminaciones nerviosas y un consenso de que queda muy bien que los hombres concedan a las mujeres en un acto de caballerosidad un poco de ayuda por adelantado en la sección de estimulación. Es exasperante ver que a estos gestos que se presentan como embellecedores de la relación sexual todavía se les llame juegos preliminares, pero que el ritmo del sexo es esencialmente el del ciclo de respuesta sexual masculina.
Estas nociones no son correctas. Resulta que la sexualidad femenina y la sexualidad masculina son muy diferentes. Resulta que para las mujeres el clítoris es sexualmente importante. La vagina es sexualmente importante. El punto G es sexualmente importante. El cuello uterino es sexualmente importante. El perineo es sexualmente importante. Y el ano es sexualmente importante. Recientes investigaciones han descubierto que lo que propagaron Master y Johnson, que todos los orgasmos femeninos son clitorianos, es incorrecto. Según los nuevos datos, el punto G y el clítoris son dos aspectos de una sola estructura neural. Y las mujeres tienen, como ya hemos visto, y como confirman los hallazgos del doctor Komisaruk, como mínimo 3 centros sexuales: el clítoris, la vagina y un tercer centro que es el cuello uterino. Komisaruk añade un cuarto, los pezones. Cuando me enteré de que la nueva ciencia había confirmado la sensibilidad del cuello uterino, me chocó enormemente no haber oído noticias al respecto procedentes del periodismo científico, aunque sí me habían llegado desde la literatura. En el fondo de la matriz hay carne que suplica ser penetrada. Curvándose hacia adentro, se abre para que la laman. Las carnosas paredes se mueven como anémonas del mar, tratando de atraer por succión el sexo de él. Ella abrió la boca para revelar la abertura de la matriz, su hambre, y solo entonces él se sumergió hasta el fondo y sintió sus contracciones. Escribió Anais Nin en el Delta de Venus. No esperó ninguna confirmación científica. Esta falta de información fue una de las numerosas y curiosas omisiones que encontré en este viaje, durante cuyo curso tropecé una y otra vez con descubrimientos científicos sumamente importantes, a los que los medios convencionales no habían dedicado prácticamente ningún comentario. Si la ciencia confirmara la existencia de un sexto sentido, si se descubriera que todos los hombres tenían escondido en algún lugar de su persona un órgano sexual extra, por el amor de Dios, ¿verdad que sería imposible que esos hallazgos no aparecieran en los noticieros? Según otro estudio reciente, el debate clítoris versus vagina, Master y Johnson frente a Shearhead, está inscrito en un marco equivocado. Hoy muchos investigadores consideran que el punto G en la pared anterior de la vagina forma parte de la raíz anterior del clítoris. La nueva ciencia está demostrando que el órgano sexual femenino, que incluye estas partes, es mucho más complejo y mucho más mágico de lo que puede explicar la utilitaria penetración de la que dieron cuenta Master y Johnson, o que el modelo de sexualidad femenina orientada a un objetivo e identificado con lo masculino que se ha popularizado erróneamente hasta el día de hoy en las columnas de consejos sexuales en revistas. Consejos sexuales en revistas como Good, como de consejos sexuales en revistas como Good Housekeeping y Cosmo. Resulta que las mujeres están diseñadas para tener muchas más clases de orgasmos, que las mujeres tienen la capacidad de tener orgasmos sin más limitación que el cansancio físico, que si se entiende la sexualidad femenina, el ritmo de la acción se adapta completamente a ella, que aunque se trate de un listón muy alto, no queremos renunciar a él, porque con el trato adecuado hay mujeres que pueden eyacular,
y porque todas las mujeres al experimentar un orgasmo pueden entrar en un estado de trance único, que los orgasmos de las mujeres duran más que los de los hombres, que el papel que ejerce la memoria en la excitación femenina no tiene nada que ver con el que se desempeña en la excitación masculina, y que la respuesta femenina ante la excitación y el orgasmo es bioquímicamente muy diferente a la de los hombres. En lo sexual, en algunos aspectos superficiales, somos parecidas a los hombres, pero en muchos otros aspectos somos profundamente diferentes a ellos. Quizás una razón por la que no se ha dado mucha información sobre estas novedades tenga que ver con la preocupación por el ego masculino, aunque la censura implicada sea inconsciente. ¿Hay alguna razón que impida que los periódicos publiquen nuevos datos que sugieren que las mujeres son sexualmente insaciables? ¿O que muchas de ellas no están muy satisfechas con el actual statu quo sexual? ¿O que determinados tipos de comportamiento y atenciones seductoras por parte de sus parejas duplican o incluso cuadriplican los microvoltios del cuello uterino o la vagina en su clímax? ¿Qué es lo que nos gusta de toda esta información? ¿Acaso la falta de atención sobre ella se debe al miedo que conllevaría una nueva tarea? La tarea de la musa del sexo y la musa del arte, que recaería sobre la espalda de los hombres, ya que la mayoría de ellos ya están muy cansados y trabajan demasiado. Sin embargo, en mi opinión, esta resistencia subestima el interés de la mayor parte de los hombres heterosexuales por hacer que las mujeres de sus vidas sean verdaderamente felices. Por no hablar del interés creado por los propios hombres para que sus amantes estén sexualmente contentas y felices, lo cual a su vez colabora a la felicidad de los hombres heterosexuales. Una epidemia de infidelidad sexual femenina. Entonces llegó el momento de mi viaje, en el que empecé a pensar que nuestra falta de comprensión sobre las verdaderas necesidades sexuales de las mujeres y sobre cómo les afecta el sexo es lo que había provocado tanto sufrimiento entre las mujeres actuales. Las cifras muestran que en Occidente sufrimos una epidemia de mujeres libres. Mujeres que se supone que tienen una formación en lo que a la sexualidad se refiere, que están sufriendo una enfermedad sexual terrible y evitable. Una de cada 3 mujeres americanas dice tener unos niveles de deseo sexual demasiado bajos. Y en una de cada 10, la ausencia de deseo es tan grave que tiene diagnóstico clínico. Así es, un nivel bajo de deseo sexual, que médicamente se define como trastorno del deseo sexual hipoactivo, es la forma más común de disfunción sexual femenina, que se conoce en los Estados Unidos. J. A. Simon, en su artículo de 2010 publicado en la revista Postgraduate Medicine, cuyo título es Bajo deseo sexual. ¿Todo está en su mente? Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento del trastorno del deseo sexual hipoactivo. Señala lo siguiente. El Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, en su 4ª edición, define el síndrome del deseo sexual bajo en las mujeres como una deficiencia o ausencia persistente o recurrente de fantasías y pensamientos sexuales, o de deseo de actividad sexual, o de receptividad a la actividad sexual, que ocasiona malestar personal o dificultades en las relaciones interpersonales, y cuya causa no tiene un origen médico, ni se debe a las drogas. La función sexual requiere una compleja interacción de múltiples neurotransmisores y hormonas,
tanto centrales como periféricas, y se considera que el deseo sexual es el resultado de un complejo equilibrio entre las vías inhibidoras y excitadoras del cerebro. Por ejemplo, la dopamina, el estrógeno, la progesterona y la testosterona desempeñan un papel excitador, mientras que la serotonina y la prolactina son inhibidoras. Por tanto, un deseo sexual disminuido puede ser debido a un nivel bajo de actividad excitatoria, a un nivel alto de actividad inhibidora o a ambos factores. Esas pocas frases que acabo de mencionar son un modelo de declaración científica incompleta, en el sentido de que el lenguaje neutral propio de la ciencia, que consiste básicamente en decir que el poco deseo sexual de las mujeres es resultado de desconexiones o desequilibrios en los neurotransmisores y las hormonas, no aborda o ignora el hecho de que aunque la menopausia, los medicamentos y otros factores inamovibles que los autores mencionan pueden influir en su deseo sexual bajo. Existen miles de influencias de otros tipos, psicosexuales, interpersonales y hasta relacionados con la iluminación ambiental que pueden cambiarse fácilmente y mejorarse, y estas pueden desempeñar un papel muy importante en la disminución de los niveles de deseo sexual de las mujeres. Durante mi viaje he aprendido que el deseo sexual de las mujeres a menudo puede recorrer el camino al revés, pero que para las mujeres dar ese giro solas o acompañadas de su médico es difícil. Sus amantes y sus esposos tienen que estar atentos a eso que en palabras tántricas aviva el fuego. Los datos sobre la baja libido de las mujeres nos presentan una serie de hechos incluso más llamativos de lo que pudiera parecernos a primera vista. Un número considerable de mujeres dicen estar insatisfechas sexualmente, pese a que el sexo está en todas partes y que el acceso a la información sexual nunca había sido tan fácil. Según las informaciones dadas en el Congreso de la Asociación Americana de Psiquiatría, Sexo, Sexualidad y Serotonina, entre el 27 y el 34% de mujeres, más del doble del 1,17% de los hombres, dicen tener un deseo sexual bajo. Un extraordinario 15-18% de mujeres, desde una mujer de cada 6 hasta una mujer de cada 3, dicen que sufren trastornos en los orgasmos. Este porcentaje se ha incrementado en las 4 décadas a partir del apogeo de la revolución sexual, 1976, cuando un 25% de mujeres se quejaban de problemas con el deseo sexual. Según un estudio realizado en 2009 en la Universidad de Chicago, dirigido por Edward O. Lauman y titulado Encuesta Nacional sobre Salud y Vida Social, el 43% de las mujeres, frente al 31% de hombres, sufrían de lo que se identificó como disfunción sexual. J.J. Warnock, en Trastorno del deseo sexual hipoactivo en las mujeres, Epidemiología, Diagnóstico y Tratamiento, escribe que el trastorno del deseo sexual hipoactivo en las mujeres puede darse en una tercera parte de mujeres adultas en los Estados Unidos. La principal característica en las mujeres es una deficiencia o ausencia de fantasías sexuales o de deseo de actividad sexual, que provoca un acusado malestar o dificultades en las relaciones interpersonales. Un informe todavía más reciente, publicado por la Universidad de Indiana en 2010, revela que solo el 64% de las mujeres participantes en el estudio informaron haber alcanzado el orgasmo en su última relación sexual,
lo que significa que el 36%, casi 4 de cada 10, no lo alcanzaron, pero que el 85% de los hombres participantes en el mismo estudio dijo a los investigadores que su última pareja sexual sí había tenido un orgasmo. Los datos se ajustaron para hombres que tenían relaciones sexuales con hombres, y el ajuste no explicó la diferencia entre el número de mujeres sobre las que los hombres pensaban que sí habían llegado al clímax durante la relación sexual con ellos, ni para la cifra de mujeres mucho menor que realmente llegaron. Puede que la existencia de tantas mujeres con experiencias sexuales tan decepcionantes ocasione que muchas parejas tengan muy poca intimidad sexual. Y puede que la poca intimidad sexual sea la causa que tantas mujeres informen sobre su baja libido, su tristeza y su frustración sexual. Pero lo que sin duda demuestran los datos es que 1 de cada 5 parejas heterosexuales apenas hacen el amor. Vistos estos y otros estudios con cifras parecidas, tenemos que llegar a la conclusión de que la revolución sexual es una porquería. A las mujeres no les ha dado buenos resultados. En esta etapa de revolución postsexual, liberada y posfeminista, en la que las mujeres pueden hacer cualquier cosa que desean sexualmente y ser chicas malas sin prácticamente consecuencias, cuando se puede acceder a todas las fantasías sexuales manipulando un mando a distancia y conseguir cualquier artilugio sexual con solo cliquear el ratón, resulta que un sorprendente porcentaje de mujeres corrientes, entre 1 de cada 5 y 1 de cada 3, todavía dice tener poco deseo sexual o problemas generalmente para alcanzar el orgasmo, o informan de que se sienten molestas por alguna causa relacionada con la intimidad sexual. Ahora que tengo muchos más conocimientos sobre la relación que existe entre la vagina y el estado de ánimo y la conciencia de las mujeres, acuñaré una frase y diré que todo apunta a que entre 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 3 sufre de algo que probablemente sea depresión sexual o incluso depresión vaginal. Por extraño que puede parecer, nuestra cultura, aparentemente pro-sexo, parece estar muy cómoda con ese índice increíblemente alto de infelicidad sexual femenino. No veo ninguna campaña pidiendo atención urgente para esta epidemia de ausencia y tristeza sexual femenina. Si Bettina Hart, una terapeuta sexual australiana, ha tenido ese gran éxito de ventas con su libro Los diarios del sexo en 2009, es en parte porque aborda directamente los alarmantes bajos niveles de deseo que afecta a muchas mujeres. Ant declara que es bastante común, según su experiencia clínica, que las mujeres quieran tener relaciones sexuales con menor frecuencia que los hombres y que este es el secreto que se esconde detrás de muchos divorcios e incluso detrás de muchas infidelidades masculinas. Más adelante veremos que existen nuevos estudios en los que se muestra que cuando las circunstancias son propicias, prácticamente todas las mujeres llegan al orgasmo. Y no pasa nada si tantas mujeres tienen un nivel tan bajo de deseo, tanta frustración, tanto síndrome de abstinencia sexual, porque no hay otra manera de decirlo más que sinceramente, lo que a muchos hombres se les ha enseñado sobre las mujeres en realidad les impide saber lo que hacen. Estas cifras deben significar, además, que incluso en esta era de la revolución postsexual, muchas mujeres no saben cómo identificar y a continuación pedir lo que necesitan y lo que quieren. Si el hombre sigue este guión sexual cultural de lo que es la vagina,
lo que es la sexualidad femenina y en general lo que es relacionarse con las mujeres, lo más probable es que a pesar de sus sinceros deseos y buenas intenciones, no podrán llegar a conocer con el paso del tiempo lo que hace falta para mantener la excitación de ellas. La información más destructiva que reciben los hombres acerca de las mujeres es que la vagina es un mero órgano sexual y que el sexo para las mujeres es un acto sexual en el mismo sentido que lo es para los hombres. Por añadidura, a ninguno de los dos géneros se les enseña la delicada relación que existe entre mente, corazón y cuerpo, que resulta que es la respuesta sexual femenina. Si debo juzgar por lo que he aprendido sobre un estado óptimo de salud sexual y emocional femenina, ¿qué es lo que hace que las mujeres sean apasionadas y orgásmicas en alto grado? El tremendo bajo nivel de felicidad y de deseo sexual en las mujeres es un claro indicador de que algo anda mal en general. Estos niveles bajos de libido femenina del que nos informan todos los estudios recientes deberían interpretarse como signos de una grave dolencia, signos de que hay algo que funciona muy mal para millones de mujeres en cuanto a lo que les ocurre sexualmente. En la siguiente parte del libro veremos cómo se produjo esa desconexión a lo largo de 2 siglos y también lo que podemos hacer ahora.